El ataúd de Rubén descendía lentamente al suelo embarrado del cementerio de San Francisco, bajo una lluvia gallega que azotaba como lágrimas furiosas del cielo. «Cazador de oro, eso es lo que eres, Alejandro». «Un parásito que se coló en la vida de mi hermano por su dinero», gritó Elena, la hermana de Rubén, con los ojos rojos de rabia y duelo, mientras el párroco tartamudeaba una bendición que nadie escuchaba. En ese instante, con el barro salpicando mis zapatos y el peso de sus miradas clavado en mi pecho, supe que el secreto que Rubén y yo habíamos guardado durante 15 años estaba a punto de estallar como una tormenta en las Rías Baixas. «Me llamo Alejandro, y si alguna vez has caminado por las calles empedradas de Ourense, con el vapor de las termas burgundas subiendo como fantasmas desde el subsuelo, sabrás que esta ciudad es un laberinto de secretos enterrados bajo capas de niebla y tradición. Nací aquí, en un barrio obrero cerca del puente romano, hijo de un herrero y una costurera que creían que el amor era un lujo para los cuentos de hadas, no para hombres como yo. Desde niño, sentía esa diferencia, un cosquilleo en el estómago cuando veía a los mozos del pueblo en las fiestas de San Martiño, con sus camisas abiertas y sus risas roncas bajo las luces de las hogueras. Pero en Ourense, en los años 80, ser gay era como ser un hereje en la Inquisición, te quemaban en la Plaza del Hierro, no con fuego, sino con chismes y puertas cerradas. Rubén fue mi salvación y mi condena. Lo conocí en 2008, en una de esas noches de verano donde el calor de Galicia se mezcla con el vino albariño hasta que todo gira como un torbellino. Yo tenía 32 años, trabajaba como profesor de literatura en el IES de Ocouto, enseñando a adolescentes rebeldes sobre Lorca y su «Verde que te quiero verde», mientras reprimía mis propios versos no escritos. Él era el dueño de una pequeña editorial en el centro, Río Miño Libros, un hombre de 53, con el cabello plateado como las aguas del río que daba nombre a su negocio, y una sonrisa que podía derretir el granito de las catedrales ourensanas. Nos encontramos en la Feria del Libro, bajo el toldo rayado de su puesto, donde él firmaba ejemplares de su última novela, un relato sobre amores prohibidos en la posguerra. «¿Has leído La casa de Bernarda Alba?», me preguntó, alzando la vista de su pluma, con esos ojos castaños que parecían haber visto todas las traiciones del mundo. Yo negué con la cabeza, nervioso, sosteniendo un libro al azar. «Entonces no entiendes nada de esta ciudad», replicó, y me tendió su propia novela con una dedicatoria garabateada, para el desconocido que sabe que el amor es un río que arrastra secretos. Esa noche, en un bar escondido en el casco bello, con el aroma a pulpo a feira flotando en el aire, hablamos hasta el amanecer. Hablamos de todo, de cómo él había perdido a su esposa en un accidente de coche 20 años atrás, dejando un vacío que llenaba con libros y vino, de cómo yo había roto con mi familia después de que mi padre encontrara una carta de un amante fugaz en mi cajón. En Ourense, el amor gay es como el termalismo, curativo, pero solo si lo haces a escondidas, dijo él, y su mano rozó la mía bajo la mesa, un roce que fue como un rayo en la tormenta. Nuestra historia no fue un romance de postal, fue un incendio lento que consumía todo a su paso. Al principio, nos veíamos en su piso sobre la editorial, un ático con vistas al Miño donde el río serpenteaba como una vena abierta bajo la ciudad. Allí, entre pilas de manuscritos y botellas de Ribeiro, nos amábamos con la urgencia de los condenados. Rubén era tierno, pero herido, sus besos sabían a sal de lágrimas no derramadas, y en la cama, sus manos trazaban mapas de mi cuerpo como si temiera que yo desapareciera al alba. «Eres mi luz, Ale», murmuraba en la oscuridad, mientras el vapor de las termas lejanas subía hasta las ventanas empañadas. Pero fuera de esas paredes, éramos sombras, él, el viudo respetable, patrono de las peñas del Corpus Christi, yo, el profesor soltero que asistía a las romerías con una sonrisa falsa y un rosario en el bolsillo para disimular. El primer conflicto llegó como un trueno en agosto de 2010, durante las fiestas del San Lázaro. Habíamos estado planeando un viaje a las Islas Cíes, un paraíso de playas blancas donde podíamos ser libres por un fin de semana. Pero Elena, su hermana, irrumpió en la editorial un mediodía, con su falda de pana y su crucifijo al cuello, exigiendo que Rubén cerrara el negocio porque la familia necesita el dinero para la herencia de los niños. Rubén, siempre el pacificador, le explicó que la editorial era su vida, no un capricho. Ella me miró de reojo, como si yo fuera una mancha en el moblaje. ¿Y este? ¿Amigo? ¿Qué pinta él aquí, revoloteando como una mosca? Rubén se tensó, y por primera vez, vi el fuego en sus ojos. Alejandro es mi editor, mi confidente. Y si no te gusta, la puerta está abierta.
aquella noche, en su ático, Rubén me confesó su secreto más oscuro: no solo había perdido a su esposa, sino que su matrimonio había sido una farsa para encubrir su orientación, un arreglo familiar en los 70 cuando ser gay significaba el ostracismo total en una Galicia franquista. Me casé con Marta por piedad, por la presión de mi padre, el viejo terrateniente que gobernaba Ourense como un cacique. Pero nunca la amé como te amo a ti. Lágrimas rodaron por sus mejillas, y yo lo abracé, jurando que nuestro amor sería diferente, que en el siglo XXI podíamos ser valientes. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Elena empezó a susurrar en las reuniones familiares que yo era el degenerado que envenenaba a Rubén, y los chismes corrieron por el mercado de San Ginés como el humo de las chimeneas en invierno. A pesar de todo, nos casamos en secreto en 2012, en una ceremonia civil en Vigo, con solo 2 testigos, un viejo amigo de Rubén de sus días en la Universidad de Santiago y una abogada lesbiana que juró discreción. Volvimos a Ourense con anillos escondidos en cadenas bajo las camisas, y juramos no decir nada hasta que el mundo estuviera listo. Seremos discretos, pero eternos, dijo él, besándome en la frente mientras el niño rugía abajo, como un testigo mudo. Esos años fueron un bálsamo, viajes robados a Porto, donde podíamos caminar de la mano por el Duero, noches en la Chabasqueira, las termas termales donde nos bañábamos desnudos bajo las estrellas, riendo de los fantasmas romanos que, según la leyenda, maldecían a los amantes infieles. Rubén escribía más, inspirado por nuestro amor, y yo publicaba ensayos sobre literatura queer en revistas madrileñas, soñando con un día en que Ourense nos aceptara. Pero los secretos tienen raíces que se enredan. En 2015, Rubén fue diagnosticado con un cáncer de pulmón, un enemigo silencioso que había estado creciendo como la hiedra en las paredes de la catedral. No se lo digas a nadie, Ale. Especialmente no a Elena. Convertirá esto en un drama de telenovela, me suplicó en la consulta del hospital, con la voz ronca por la biopsia. Mantuvimos el silencio, pero el tratamiento lo devoraba, quimioterapias que lo dejaban postrado, noches en que vomitaba bilis mientras yo le limpiaba la frente con paños fríos. Yo pedí una excedencia en el instituto, viviendo de ahorros y de la generosidad de Rubén, quien insistía en pagarme, como a un empleado leal. Elena notó el cambio, las visitas a la editorial se volvieron escasas, y un día me confrontó en la Plaza Mayor, bajo la lluvia fina que empapa el alma gallega. ¿Qué le estás haciendo, Alejandro? Mi hermano parece un espectro. ¿Es cocaína? Fiestas depravadas en Madrid. Sus palabras eran dagas, y yo, exhausto, solo pude balbucear: está enfermo, Elena. Déjame cuidarlo. Ella se rió, una risa amarga como el orujo. ¿Cuidarlo? Tú, que apareciste de la nada, un profesor de pacotilla sin familia ni futuro. Eres un cazador de oro, un oportunista que olfatea herencias. Cuando Rubén muera, te arrepentirás de haberlo conocido. Me marché temblando, pero no le dije nada a él, no quería agregar veneno a su copa. El cáncer avanzaba como un río crecido en invierno, inundando todo. En el verano de 2020, durante el confinamiento, nos aislamos en su casa de campo en Ayariz, un pueblo de piedra y silencio donde el tiempo se detiene. Allí, entre viñedos y robles centenarios, tuvimos nuestros mejores y peores momentos. Rubén, más frágil, me pedía que leyéramos juntos 100 años de soledad, su libro favorito, y en las pausas, me contaba historias de su juventud, como había besado a un compañero de internado en A Coruña, solo para ser azotado por los curas, como había quemado cartas de amor en la chimenea familiar para salvar su reputación. Tú me salvaste, Ale. Me diste un motivo para pelear. Pero también había tormentas, noches en que el dolor lo volvía irritable, acusándome de no entender su sufrimiento, de ser demasiado joven para esta mierda. Una vez, en un arrebato de morfina, gritó: ¿por qué no me dejas morir en paz? Eres mi cárcel, no mi salvador. Me dolió como un puñetazo, y salí a la lluvia, caminando kilómetros hasta el río Arnoya, donde me senté en la orilla y lloré por el hombre que amaba y por el que yo estaba perdiendo. Regresé al amanecer, y él, arrepentido, me esperó con una sopa caliente y una disculpa en los labios. Perdóname, mi amor. El cáncer no es solo en mi cuerpo, está en mi alma. Aquella reconciliación fue feroz, nos amamos en el suelo de la cocina, con la urgencia de quien sabe que el tiempo es un ladrón. Pero el secreto del matrimonio seguía pesando. Rubén redactó un testamento nuevo, con la ayuda de la abogada de Vigo, dejando todo a mi nombre, la editorial, la casa de Ayariz, sus ahorros. No por dinero,
Ale, sino porque eres mi familia. La única que cuenta. Yo protesté, suplicando que lo dividiera con Elena y sus sobrinos, pero él fue inflexible. Ella tiene su orgullo, tú tienes mi corazón. El final llegó en noviembre de 2025, bajo un cielo de plomo que Ourense reserva para sus peores días. Rubén se apagó en su cama del ático, con mi mano en la suya y el rumor del Miño como banda sonora. Te amo. Para siempre, susurró, y sus ojos se cerraron como páginas de un libro terminado. El funeral fue un circo de hipocresía, la familia al completo, tíos con boinas y primas con mantillas, murmurando oraciones en latín mientras el sacerdote hablaba de un hombre recto, padre de la comunidad. Elena, vestida de negro como una viuda vengativa, me apartó al final de la misa. Ahora que se ha ido, desaparece, Alejandro. No mancharás su memoria con tu inmundicia. Pero el clímax, el que partió a Ourense en dos, fue la lectura del testamento en el notario del paseo. Nos reunimos en una sala mohosa, con retratos de Franco aún colgados en las paredes, un vestigio que el notario no se había molestado en quitar. Elena presidía la mesa, flanqueada por sus hijos adolescentes, que me miraban con desprecio adolescente. Yo me senté al fondo, con el corazón latiendo como un tambor de gaitas en la festa da historia. El notario, un hombre calvo con bigote de mosquetero, carraspeó y comenzó: propiedades, deudas menores, legados piadosos a la iglesia. Luego, la bomba, a mi esposo, Alejandro García, lego la totalidad de mis bienes, la editorial Río Miño Libros, la finca de Allariz, y todas mis cuentas bancarias, en reconocimiento a 15 años de amor inquebrantable y matrimonio legal desde 2012. El silencio fue ensordecedor, roto solo por el jadeo de Elena. ¿Esposo? ¿Matrimonio? Esto es una broma. Rubén era viudo, católico, no un sodomita. Se levantó como una furia, derribando la silla, y me señaló con un dedo tembloroso. Cazador de oro. Lo manipulaste, lo envenenaste con tus mentiras. Mis hijos merecían esa herencia, no tú, un degenerado que lo arrastró al infierno. Los sobrinos murmuraron, uno de ellos gritó maricón, y el notario intentó calmarlos con documentos en mano, el certificado de matrimonio, sellado en Vigo, irrefutable. Yo me quedé petrificado, las lágrimas quemando, recordando las noches en que Rubén me había suplicado no revelar nada para protegernos. Ahora, su protección era mi ruina. La sala estalló en caos, Elena sollozando histéricamente, llamando a un abogado familiar, los parientes cuchicheando sobre escándalos en la familia, yo, solo en mi esquina, sintiendo el peso de la traición no de Rubén, sino del mundo que nos había forzado a escondernos. Salí a la calle, donde la lluvia había cesado, dejando charcos que reflejaban las luces de Navidad prematuras en las farolas. Caminé hacia el Miño, el río que había sido testigo de nuestro amor, y me senté en el banco donde Rubén me había propuesto matrimonio en secreto, con un anillo improvisado de una ramita de sauce. Allí, bajo el sauce que ahora parecía un centinela triste, reviví todo, los besos robados, las peleas por celos absurdos. Una vez, en 2017, lo pillé coqueteando inocentemente con un autor joven en la feria de Frankfurt, y le tiré un jarrón de cristal de la Bisbal, gritando que era un viejo verde que me usaba como trofeo. Las reconciliaciones apasionadas en las termas, donde el agua caliente disolvía nuestras culpas. Recordé la noche en que Elena nos descubrió casi, en 2019, durante una cena familiar en su casa de Pereiro de Aguiar. Rubén y yo nos rozamos las manos bajo la mesa, y ella lo notó, congelando la conversación con una mirada de acero. Rubén, ¿estás bien? Pareces distraído. Él sonrió, pero yo vi el miedo en sus ojos, el mismo que me había hecho jurar silencio eterno. Ahora, ese silencio era mi acusación. La prensa local, siempre ávida de escándalos en una ciudad donde los chismes viajan más rápido que el ave, recogió la noticia al día siguiente: viudo de editorial ourensano revela matrimonio gay en testamento, herencia robada o amor verdadero. Elena dio entrevistas anónimas, pintándome como un manipulador que había convertido a su hermano, ignorando que Rubén había sido gay desde antes de que yo naciera. Los sobrinos me acosaron en redes, mensajes de odio, fotos de Rubén potosopadas con cuernos de demonio. Renuncié al instituto, los padres de mis alumnos firmaron una petición para mi despido, alegando influencia moral perjudicial. La traición más profunda vino de mí mismo. En las semanas siguientes, solo en el ático vacío,
Bebí demasiado albariño y releí las cartas de Rubén, esas que guardaba en una caja de madera tallada de cinzo de línea. Ale, si muero antes, no dejes que el mundo nos robe lo nuestro. Lucha, pero perdona. ¿Perdonar? A Elena, que me llamó parásito en una confrontación en el cementerio, donde me escupió al suelo y juró demandarme por engaño. A la sociedad de Ourense, que organizó boicots a la editorial, quemando libros en una hoguera simbólica durante la queima das fallas. O a Rubén, por haberme dejado este legado envenenado, un amor que ahora era una carga. El punto de quiebre llegó en febrero de 2026, 3 meses después del funeral. Elena me citó en la casa de Ayariz, la finca que ahora era mía por ley. Llegué con el corazón en un puño, bajo un sol pálido que teñía los viñedos de oro falso. Ella estaba en el porche, con un chal de lana y una foto de Rubén en la mano, los ojos hinchados pero firmes. Siéntate, Alejandro. He venido a hablar. Por primera vez, no había veneno en su voz, solo fatiga, como si el río de su rabia se hubiera secado. Hablamos durante horas, mientras el viento susurraba entre los robles. Me contó su versión, cómo había crecido idolatrando a Rubén, el hermano mayor que la protegió de un padre abusivo, como su muerte la había dejado huérfana 2 veces. Pensé que tú lo habías corrompido, que eras el villano de una novela barata. Pero leí el testamento entero anoche, y encontré las cartas. Lágrimas rodaron por su rostro. Él te amaba de verdad. Y yo. Lo siento. Fui una ciega, una fanática criada en misas y rosarios que no entienden el corazón humano. No fue un perdón instantáneo, hubo gritos, acusaciones, le reproché cómo había envenenado a sus hijos con odio, cómo había convertido nuestro duelo en un espectáculo, pero al atardecer, nos abrazamos bajo el sauce del jardín, el mismo donde Rubén y yo habíamos plantado una viña juntos. Ayúdame a honrarlo, le dije. Abre la editorial de nuevo, publica su historia. Ella asintió, y por primera vez, vi en sus ojos el parecido con Rubén, esa terquedad gallega que dobla pero no rompe. Decidí no vender nada, en cambio, transformé Río Miño Libros en un refugio para voces queer gallegas, publicando antologías de amores prohibidos, desde Rosalía de Castro reinterpretada hasta testimonios del Albiqui rural. Elena se unió como coeditora, y sus hijos, avergonzados al principio, terminaron voluntariando en lecturas públicas. Ourense, lenta como su río, empezó a cambiar, una placa en el puente romano conmemorando a Rubén, un festival de literatura gay en las termas. Yo encontré paz en las orillas del Miño, escribiendo mi propia novela, esta que lees, un tributo a un amor que sobrevivió al cáncer, al odio y al silencio. Hoy, en diciembre de 2026, camino por el casco bello con una copa de Ribeiro en la mano, y el viento trae ecos de gaitas lejanas. No todo es perfecto, hay noches en que echo de menos su risa ronca, su mano en mi espalda. Pero en el fondo, sé que Rubén ganó, su testamento no fue solo papeles, sino una declaración de guerra contra la hipocresía, un puente sobre el abismo. Y yo, el supuesto cazador de oro, encontré el tesoro real, la redención en el perdón, el amor que florece incluso en la ceniza. La reconciliación con Elena no borró las cicatrices, solo las cubrió con una costra frágil, como la piel nueva después de una quemadura en las fiestas de las hogueras. En las semanas siguientes, mientras organizábamos la reapertura de la editorial, los fantasmas de nuestro pasado se colaban en las grietas. Una mañana de marzo, al clasificar los manuscritos de Rubén en el ático, encontré una carpeta amarillenta etiquetada «Sombras». Dentro, no había novelas inconclusas, sino cartas, docenas de ellas, dirigidas a un tal Javier, fechadas en los 70 y 80. Mi querido Javi, cada noche sueño con tu boca en la mía, pero esta ciudad me ahoga como el Miño en crecida. Cuando escaparemos a Lisboa, a un mundo sin cadenas. Mi mundo se tambaleó. ¿Quién era Javier? Rubén nunca mencionó a nadie antes de mí, solo sombras vagas de su juventud. Llamé a la abogada de Vigo, mi confidente desde el matrimonio, y le supliqué detalles. Era su primer amor, Alejandro. Un marinero de Bayona que murió en un naufragio en el 85. Rubén lo guardó como un talismán de dolor. Pero las cartas no hablaban solo de amor, había promesas rotas, celos. Javi me acusa de cobardía por no dejar a Marta, pero ¿qué vida tendríamos aquí, en esta Galicia de curas y caciques? Sentí una punzada de traición retroactiva, había sido yo solo un sustituto, un bálsamo para heridas viejas, y confronté a Elena en una llamada furiosa, ¿sabías de esto?
¿Rubén me mintió sobre ser su único? Ella suspiró, su voz quebrada por el teléfono. No mintió, Ale. Javier fue su fuego juvenil, pero tú fuiste su hogar. Él me contó todo antes de morir. Elena, si algo sale mal, dile a Alejandro que lo amé más que a ningún otro, porque con él encontré paz. No bastó, la duda se enraizó como mala hierba en los viñedos de Ayariz. Empecé a beber solo en el porche al anochecer, mirando el horizonte donde el sol se hundía en nubes púrpuras, preguntándome si nuestro amor había sido tan puro como lo pintaba en mi novela. Una noche, ebrio de orujo, escribí una carta a Javier imaginario: si estás en el mar, llévate mis celos, no merecen anclar en la memoria de Rubén. El conflicto se agudizó cuando la demanda de Elena llegó, no por la herencia entera, sino por incapacidad mental de Rubén al firmar el testamento, alegando que el cáncer y los opioides lo habían nublado. No puede haber casado a mi hermano en sus cabales con... Eso, gritó en la audiencia preliminar del juzgado de Ourense, un edificio neoclásico que olía a cera y burocracia. El juez, un hombre de bigote gris y mirada severa, me miró con piedad disimulada mientras leía el certificado médico. Yo testifiqué, voz temblorosa: Rubén estaba lúcido hasta el final. Me dijo: eres mi legado, y lo grabamos en vídeo para la abogada. Pero Elena presentó testigos, vecinos que juraban haber visto al pobre Rubén demacrado, murmurando incoherencias bajo la influencia de drogas. La sala se llenó de tensión palpable, como el aire antes de una tormenta en las Rías Baixas. Su hijo mayor, Pablo, de 19 años, declaró: mi tío era un santo, este hombre lo manipuló con sexo y mentiras. Lo vi en sus ojos, esa codicia. Codicia. La palabra me golpeó como un latigazo, recordándome las noches en que Rubén y yo discutíamos por dinero, él insistiendo en pagarme un sueldo de la editorial para legalizar nuestra vida juntos, yo rechazándolo por orgullo. No soy tu puta mantenida, le grité una vez en 2018, durante una pelea por su negativa a hacer público nuestro matrimonio. Él se rió, pero dolido: Ale, en esta tierra, el amor sin papeles es un sueño de locos. La jueza, una mujer de Pontevedra con acento suave, falló a mi favor provisionalmente, ordenando peritajes médicos. Pero el daño estaba hecho. La prensa sensacionalista de Santiago publicó El cazador de oro de Ourense, amor o estafa gay, con fotos mías sacadas de Facebook, pixeladas y acusadoras. Recibí amenazas anónimas: vete de Galicia, maricón, o te hundimos como a Javier, y una noche, alguien apedreó las ventanas de la editorial, dejando cristales rotos como lágrimas congeladas en el suelo. En mi soledad, busqué consuelo en las termas de Achabasqueira, sumergiéndome en las piscinas calientes donde Rubén y yo habíamos compartido tantos secretos. El agua, a 40 grados, disolvía el estrés, pero no el vacío. Allí conocí a Miguel, un terapeuta jubilado de Madrid que veraneaba en Ourense. Sesentón, con barba blanca y ojos amables, me encontró llorando en un banco de piedra. El duelo es un río, chico. No lo luches, déjalo fluir. Hablamos durante horas, y por primera vez desde la muerte de Rubén, confesé todo: el matrimonio oculto, las cartas de Javier, la demanda. Estás cargando el peso de 2 hombres, dijo él. Permítete sentir, pero no te ahogues. Miguel se convirtió en un amigo improbable, un faro en la niebla. Paseábamos por el puente del Milenio, discutiendo filosofía. Él adoraba a Unamuno, yo a Valle Inclán, y poco a poco, su presencia llenó grietas. No era amor, no al principio, era humanidad, un recordatorio de que el mundo tenía más que dolor. Pero la culpa me roía: ¿estaba traicionando a Rubén al reír con otro? Una tarde, en su casa de las afueras, con vistas a las termas humeantes, me besó. Fue suave, tentativo, y yo respondí, hambriento de contacto. Esto no borra nada, murmuró él después, mientras yacíamos enredados en sábanas. Solo te recuerda que vives. Elena descubrió lo nuestro por accidente: una foto en Instagram de Miguel y yo en la festa do queixo de Arzúa, sonriendo con ruedas de queso en las manos. Me llamó histérica: ¿ya estás? Saltando de cama en cama como el zorro que eres. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Una semana después del funeral? Rubén se revolvería en la tumba. Sus palabras avivaron el fuego de la duda. Cancelé las citas con Miguel, alegando tiempo para la editorial, pero el daño estaba hecho. Él se marchó a Madrid herido, dejando una nota: el amor no es una cárcel, Alejandro. No dejes que el fantasma de Rubén te encadene.
El clímax de esta segunda tormenta llegó en junio, durante la romería vikinga de Catoira, una fiesta absurda de barcos de vino y disfraces, donde Ourense se desinhibe por un día. Elena y yo habíamos acordado una tregua para un evento de la editorial, una lectura de poesía queer en la Plaza de la Magdalena. Pero ella llegó con un abogado nuevo, un tipo de Vigo con traje caro, y anunció: retiro la demanda, pero a cambio, quiero la finca de Allariz. Para mis hijos. ¿Y tú? Mantén tu vida sucia lejos de la memoria de Rubén. La multitud, beoda de queimada, murmuraba. Yo, con el micrófono en mano, sentí la rabia subir como bilis. Tu hermano me amó, Elena. Nos casamos porque era real, no una estafa. Y tú, que lo juzgaste por sus secretos, ahora me juzgas a mí por vivir. Grité los detalles, las cartas de Javier, las noches de quimio, el vídeo del testamento donde Rubén, lúcido, declaraba: Alejandro es mi todo. La plaza estalló en aplausos y silbidos, algunos corearon amor libre, otros escupieron insultos. Elena palideció, y en un arrebato, confesó: yo también tengo secretos. Rubén me salvó de un novio violento en los 90, por eso lo idolatraba. Pero el miedo me cegó. Nos abrazamos en medio del caos, con sirenas vikingas sonando de fondo, y el río de lágrimas fluyó de nuevo. Retiró la condición de la finca, en cambio, propuso que la convirtiéramos en un centro cultural viki, un homenaje compartido. Miguel volvió para la inauguración, y esta vez, no lo rechacé. Nuestro amor nuevo, tentativo, floreció en las sombras de Allariz, donde plantamos una viña en memoria de Rubén y Javier, dos amores perdidos en mares distintos. Pero la vida, como el niño, gira y se enreda. En otoño, un manuscrito inédito de Rubén salió a la luz en la Caja de Sombras, El río oculto, una novela semiautobiográfica sobre un editor gay en Ourense que ama a dos hombres, uno muerto y uno vivo, y elige la verdad sobre la comodidad. Lo publiqué, y el escándalo renació, reseñas que me pintaban como el tercer vértice de un triángulo morboso. Elena y yo defendimos el libro en debates en TVG, nuestras voces unidas por primera vez, gritando contra la hipocresía gallega. Hoy, miro el río desde el ático y veo no solo pérdida, sino renacimiento. El perdón no es lineal, es un delta de canales que se cruzan. Y en cada uno, flota un pedazo de Rubén, guiándome hacia aguas más profundas. El éxito de El río oculto fue un doble filo, trajo lectores a la editorial, colas en la Feria del Libro de Ourense donde jóvenes con banderas arcoíris preguntaban por la historia real detrás, pero también avivó llamas dormidas. Un grupo conservador local, defensores de la tradición gallega, organizó protestas frente a la tienda, carteles con cruces y lemas como Rubén no era maricón, fue víctima de un hechicero. Una noche de noviembre, durante la tormenta que inundó el Miño, irrumpieron en la editorial, destrozando estanterías y quemando ejemplares en la calle. Yo llegué al amanecer, pisando cenizas húmedas, y encontré a Elena barriendo los restos, con los ojos rojos pero la mandíbula firme. No nos rendimos, Ale. Por él. Esa agresión fue el catalizador para mi decisión más difícil, demandar al grupo por daños, no por venganza, sino por justicia. El proceso judicial fue un circo medieval, testigos anónimos alegando defensa de valores cristianos, el líder del grupo, un exconcejal de Ourense con corbata de la cofradía, declarando que el matrimonio gay es un pecado contra natura, como en Sodoma. Yo subí al estrado, voz quebrada pero resuelta, y leí pasajes de las cartas de Rubén a Javier: en esta tierra de santos y piedras, el amor es mi herejía favorita. El juez, el mismo de la demanda anterior, esta vez con una expresión de hastío paternal, falló a nuestro favor, indemnización y una orden de alejamiento. Pero la victoria trajo un alto costo personal. Miguel, que había sido mi ancla, empezó a resentir las sombras de Rubén. Vives en un museo, Alejandro. Cada conversación gira en torno a él, a su legado. ¿Cuándo empezamos nosotros? Discutimos en su piso, con el aroma a empanada quemada flotando desde la cocina. No es un museo, es mi vida, grité. Tú entraste sabiendo que hay fantasmas. Él recogió su chaqueta, ojos heridos: los fantasmas no pelean por espacio, Ale. Pero yo sí. Se fue a Madrid de nuevo, esta vez por meses, dejando un vacío que llené con trabajo febril, talleres de escritura para jóvenes Litvik y en la finca de Allariz, donde enseñaba a soltar secretos como hojas en otoño. En esa soledad renovada, reviví un conflicto enterrado, mi propia familia.
Mi padre, el herrero emérito ahora en una residencia de Berín, me había repudiado en 2005 tras la carta encontrada. Pero una carta suya llegó a la editorial, garabateada con mano temblorosa: hijo, leí sobre tu marido, en La Voz de Galicia. No entiendo tus caminos, pero el río siempre vuelve al mar. Ven a verme. Fui, con el estómago revuelto, a esa habitación que olía a linimento y nostalgia. Él, encorvado en su silla de ruedas, me miró largo rato. Rubén. ¿Era bueno contigo? Asentí, lágrimas ahogadas. Me salvó, padre. Como tú me enseñaste a forjar hierro, con fuego y paciencia. Nos abrazamos torpemente, y por primera vez, habló de mi madre. Ella siempre dijo que tu corazón era grande, aunque torcido. No fue un final de película, hubo silencios incómodos, preguntas no hechas sobre nietos imaginarios. Pero era un puente, frágil como el romano sobre el Miño. Elena, meanwhile, lidiaba con sus demonios. Su hijo Pablo, el que me había insultado, confesó en una cena familiar en Pereiro: mamá, yo soy bi. Y tengo miedo. Ella palideció, recordando sus propias palabras de odio, y me llamó a medianoche: Ale, ven. Necesito tu fuerza. Llegué a una casa iluminada por velas, donde Pablo sollozaba en el sofá. Lo abracé, contándole mi coming out fallido, las palizas verbales de mi padre. El miedo es el verdadero cazador, chico. Te roba el oro del alma. Elena nos miró, rota y reconstruida: somos una familia jodida, pero la de Rubén nos une. El verdadero Cao Trao, sin embargo, fue interno. Una noche de insomnio en diciembre de 2026, releí el testamento de Rubén y encontré un codicilo oculto, añadido semanas antes de su muerte: si mi amor por Alejandro causa dolor a Elena, que la finca de Ayariz sea compartida. Pero que sepan todos, el amor no se hereda, se vive. Lágrimas calientes cayeron sobre el papel. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Miedo a mi rechazo? Llamé a Miguel, que había vuelto para Navidad, y le confesé todo en un café de la Plaza Mayor, con nieve ligera cayendo como confeti melancólico. Rubén me dio un regalo envenenado: libertad con culpa. Él tomó mi mano: entonces, elige. La culpa es una cadena, rómpela. Decidí, firmé la cesión parcial de Ayariz a Elena, convirtiéndola en un santuario compartido, mitad editorial, mitad hogar para su familia. Ella protestó, pero yo insistí: Rubén lo quiso así. Y yo quiero paz. Miguel y yo nos mudamos al ático, decorándolo con fotos nuestras, uno en las CIES, riendo con conchas en las manos, otro en las termas, envueltos en vapor como amantes etéreos. Pero la decisión no fue fácil. Soñé con Rubén esa noche, su fantasma en la cama: me traicionas. Desperté sudando, pero Miguel me calmó: no traicionas, honras. Él querría verte volar. Ourense, testigo impasible, empezó a sanar con nosotros. El festival Ríos de Amor en las termas atrajo a cientos, lecturas al borde del agua, donde parejas como nosotros besaban sin miedo. Mi padre asistió, en silla de ruedas, y aplaudió mi discurso: el amor es como el termalismo, cura si lo compartes. Elena presentó un libro de memorias familiares, dedicándolo a Rubén y Alejandro, mis hermanos en el alma. Aún hay tormentas, noches en que el viento aúlla y extraño la ronquera de Rubén, días en que Pablo me pregunta por Javier, y revivo celos muertos. Pero en el delta de esta vida, encuentro corrientes nuevas: el abrazo de Miguel, la risa de sobrinos que ahora me llaman tío Ale, la tinta fresca de manuscritos que salvan almas. El año nuevo trajo un giro inesperado, como el niño que cambia de curso tras una riada. Miguel propuso matrimonio, no en Vigo con sigilo, sino en una ceremonia pública en la Catedral de Ourense, durante la Semana Santa de 2027. Hagámoslo a la luz del día, Ale. Por Rubén, por todos los que se escondieron. Dudé, las cicatrices sangraban frescas. ¿Y si el mundo nos escupe de nuevo? ¿Si Elena retrocede? Él sonrió, esa sonrisa que era sol después de lluvia gallega: el mundo escupe, pero nosotros bailamos en el barro. Planeamos con cautela, invitaciones a la familia entera, incluyendo a mi padre, que ahora caminaba con bastón y bromeaba sobre bodas modernas. Elena se ofreció a organizar el banquete, con pulpo a feira y filloas, insistiendo, esta vez, sin secretos. Rubén estaría orgulloso.
Pero el conflicto latió bajo la superficie. Un artículo en Faro de Vigo filtró rumores que el viudo infiel se casa tan pronto. ¿Herencia compartida o amor de rebote? Anónimos en X, antes Twitter, revivieron el hashtag cazador de oro, con memes crueles de mí como vampiro chupando oro de Rubén. La víspera, en la finca de Ayariz, sufrí un colapso, hiperventilando en el porche, convencido de que traicionaba a Rubén al jurar amor eterno a otro. Miguel me encontró allí, temblando bajo las estrellas. Háblame, suplicó. Y lo hice, conté la pelea final con Rubén, en 2024, cuando el cáncer lo volvió paranoico. Me acusó de infidelidad imaginaria, sé que miras a ese alumno guapo en el instituto, y le grité que era injusto, que yo lo cuidaba por amor, no por piedad. Nos separamos esa noche, él durmió en el sofá, yo en la cama fría. Al día siguiente, reconciliados con café y besos, pero la grieta quedó. Miguel escuchó, y en vez de celos, ofreció sabiduría. El duelo no es lineal, amor. Puedes amar a dos hombres en tiempos distintos sin traicionar a ninguno. Llamamos a Elena, que llegó con una botella de albariño y un abrazo grupal. Rubén me dijo una vez, el amor es un río con afluentes, no un cauce seco. Fluye, Ale. La boda fue un milagro caótico. La catedral, con sus gárgolas vigilantes, se llenó de banderas arcoíris y olor a incienso. Mi padre, al frente, lloró abiertamente. Pablo leyó un poema de Lorca, su voz firme por primera vez. Elena, madrina inesperada, brindó, por los amores que curan, no los que matan. Besé a Miguel bajo el rosetón, con el sol filtrándose como bendición, y por un instante, juré ver la silueta de Rubén en la luz, sonriendo. Pero el cao final, el que me partió y recompuso, llegó meses después, en verano. Un paquete anónimo llegó a la editorial, fotos antiguas de Rubén y Javier en Bayona, abrazados en una playa, con una nota, tu marido, mintió. Javier no murió en naufragio, lo maté yo, por celos. Soy el hermano de Javier, y vengo por venganza. El remitente, un tal Carlos, de A Coruña. Mi mundo se derrumbó. ¿Rubén había ocultado un asesinato? Llamé a la policía, pero el pánico me paralizó. Confronté el pasado, visité la tumba de Javier en el cementerio de Bayona, un lugar ventoso con vistas al Atlántico, y hablé con pescadores viejos. Javi se ahogó solo, borracho de ron portugués. Rumores de celos con un amigo rico, de Ourense, pero nada más. El Carlos era un fantasma, un primo resentido que había oído chismes y buscaba notoriedad, confesando en una llamada anónima que era una broma cruel. Pero el daño psicológico perduró. Dudé de cada secreto de Rubén, imaginando capas de mentiras bajo nuestro amor. Miguel me llevó a terapia en Santiago, sesiones donde desentrañé el nudo. Rubén no mintió, protegió su dolor, como yo protejo el mío. Elena, al enterarse, organizó una purga simbólica. Quemamos las fotos falsas en una hoguera en Ayariz, bailando alrededor como en las queimas, riendo y llorando. En esa catarsis, encontré la profundidad final. Escribí una secuela a mi novela, Afluentes del Miño, explorando amores entrelazados, traiciones imaginadas y redención. Se convirtió en bestseller, traducida al portugués, y Ourense la celebró con un mural en el puente, dos ríos uniéndose, con nombres grabados Rubén, Javier, Miguel, Elena. Hoy, en diciembre de 2027, camino con Miguel por las orillas nevadas del Miño, su mano en la mía, sin cadenas. Elena nos visita con sus hijos, mi padre cuenta chistes obscenos en cenas. El testamento de Rubén no fue oro, fue semilla, plantada en suelo árido que ahora florece. PHNN por las traiciones, NGCM por las heridas, así es el amor, un drama gallego eterno, donde el río siempre encuentra el mar.